Buenas noches, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. Me permito recordarles que estoy a su disposición a través de las redes sociales. Encontrarán información sobre esta su iglesia. Bien, les prometía en la conferencia inmediatamente anterior que iba a empezar a continuar con las conferencias que traíamos donde exponíamos la existencia del infierno bíblica, física, científica y médicamente. Nos corresponde, después de haber terminado con la conferencia anterior con respecto a la existencia del infierno en la Biblia. Ya se terminó lo de la Biblia. Ahora vamos a la existencia. Vamos a estudiar el concepto de la vida después de la muerte a través de los médicos, a través de los científicos. En lo que me concierne en la presente conferencia, me permito recordarle que esta conferencia llama la existencia real del infierno, médica y humanamente comprobada. Bien, sin más preámbulo a la presente, me permito darles la siguiente información. Con esto de cuando una persona muere, va al infierno sin haber recibido a Cristo Jesús en su corazón. Hace varios años se editó un libro y fue titulado Pasando las puertas de la muerte por el doctor Maurice Rallwin. El doctor Rallwin es un especialista en medicina interna y en enfermedades cardiovasculares. Este profesional de la medicina en el desempeño de sus funciones laborales en muchas, pero en muchísimas ocasiones a lo largo de su historia hizo regresar a mucha gente hizo regresar a mucha gente, por así decirlo, clínicamente estaban muertas, físicamente estaban aparentemente muertas. Una persona cuando muere, automáticamente el alma sale del cuerpo. Les recuerdo que en conferencias anteriores yo les había expuesto que el cuerpo y el alma son el uno, es el cuerpo, y el cuerpo tiene un duplicado interno que es el alma, que es la que paga las consecuencias por todos los pecados que ha cometido. Y cuando hablamos del alma es como estar hablando del cuerpo. Lo que pasa es que en el campo físico presente, el cuerpo es el que tenemos aquí presente y el alma es el mismo cuerpo que está por dentro de uno mismo, que en el momento de una persona morir, el alma queda. Se la repito, el cuerpo y el alma son uno solo en sí mismo, en vida, así como me están viendo a mí ustedes allá. Pero cuando el cuerpo muere, el alma queda, y esa alma es la que va al infierno o va al cielo. Entonces, ¿qué quiero llegar a concluir con esto? Lo que les quiero dar a saber, que cuando una persona muera, no importa, présteme harta atención, cuando una persona muere, ya parte del todo, esa persona muere, el alma queda, que es el mismo duplicado del cuerpo en una forma espiritualmente humana, y esa persona es la que va a ir a pagar las consecuencias de todo lo que hizo. Bien, el doctor Rallwin, en muchas regresiones de personas que hizo, hubo una que le llamó mucho la atención. Me permito recordarle que el doctor Rallwin, Maurice Rallwin, fue un ateo toda la vida, considerado Hocus Copus, que significa que la muerte no es más que una extensión de dolor, pero un acontecimiento, y es el que les quiero traer a la presente, que ya ha sido muy conocido en otras facetas, en otros galenos
me refiero en otros médicos, pero quiero tocar un puntico muy específico porque me llamó mucho la atención de este Galeno. Por ahí en el año 1977 hubo un acontecimiento que trajo un cambio muy dramático en la vida del doctor Raúl. Me permito nuevamente recordarles. El doctor Maurice Raúl era ateo, pero totalmente ateo. Él no creía ni en el cielo, ni en el infierno, ni mucho menos en ese cuento del purgatorio. Él no creía en nada de eso. Para él, la vida terminaba cuando una persona se moría. Y precisamente a él le apasionaba mucho cuando una persona le daba un infarto o algún problema y esta persona se iba del cuerpo, o sea, el alma. Entonces, ¿qué hacía este médico? Con los choques eléctricos hacen devolver las personas. Esta era la función. Pero en el año 1977, como les recuerdo, trajo un cambio muy dramático en la vida del doctor Maurice Raúl y en su forma de pensar. Él expone lo siguiente. Voy a leerles exactamente lo que él expuso en un libro que él sacó. Dice el doctor Maurice Raúl: estaba yo regresando a un hombre aterrorizado y gritando, y este hombre decía: estoy descendiendo a las flamas, o sea, las llamas del infierno, y cada que se le daban palpitaciones, sígame con harto cuidado, cada que se le hacían las palpitaciones, cada que se le dan las palpitaciones y respiración al paciente, gritaba: estoy en el infierno. Él estaba aterrorizado, nos lo hace saber el doctor Maurice. ¿Y por qué no lo hace saber el doctor Maurice? ¿Y por qué dice el doctor Maurice que este hombre decía eso? Porque el doctor Maurice estaba haciendo la regresión de este hombre de que el alma volviera al cuerpo, porque abrigaban la esperanza que volviera a revivir. Bien, repito, decía este paciente: estoy en el infierno. Él estaba aterrorizado y dice el doctor Raúl, y me suplicaba a mí como médico que lo ayudaba. Él tenía miedo de morir. Luego continúa el doctor Maurice Raúl, luego diciéndonos: luego quienes estábamos allí vimos una alarmante expresión en la cara de este hombre. Él tenía una terrible apariencia, peor de la de un muerto. Este paciente estaba tan aterrorizado, estaba con un pánico terrible, atravesando por una muerte grotesca, expresando por completo en su rostro una expresión de pánico, de horror, como nunca el doctor Maurice la había visto. Decía y dice el doctor Maurice en su exposición en el libro y en unas conferencias que le he escuchado, que él ha regresado. En el libro usan la palabra resucitado. Yo no aplico ni difundo ese concepto. El doctor Raúl no resucitaba a nadie. ¿Qué tal? Pero bueno, hay que entender la exposición humana de esos. Por eso yo uso la palabra que él regresó a esa persona a través de las palpitaciones, y precisamente porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le permitió a este paciente, al alma de este paciente, que volviera a su cuerpo, ya para nosotros poder tener este privilegio de conocer más profundamente, más verazmente el concepto de una persona cuando muere en pecado. Y nos dice el doctor Maurice: y sus pupilas estaban dilatadas, estaba titilando y temblando de una forma impresionante, y parecía que su vida había llegado al infierno. Nos cuenta el doctor Maurice: entonces aún otra cosa extraña sucedió en ese momento, y dijo. ¿Quién dijo? El paciente. ¿Quién oyó y quién vio?
quienes estaban allí, incluidos el doctor Maurice. Nos dice el doctor Maurice que este paciente decían: óigame, no entienden, no ven que estoy en el infierno, no me dejen regresar aquí otra vez. Eso quiere decir que el alma de este hombre, o sea, él mismo, estaba regresando de una forma muy difícil y le reclamaba: oiga hombre, ustedes es que no ven, estoy en el infierno, no me dejen venir aquí. Perdóneme que sea tan expresivo, pero para ver si así llamo la atención de ustedes para que tomen conciencia que esto es más delicado de lo que usted puede creer, pensar. El hombre hablaba con seriedad y finalmente, dice el doctor Lawin, me di cuenta ciertamente que este paciente estaba viviendo, es decir, estaba atravesando en ese momento por un problema muy, pero muy serio y tenía pánico como yo nunca lo había visto en otro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente tuvo una oportunidad de exponer lo que le estaba pasando cuando estaba descendiendo al infierno. Y el médico Maurice Rawin tuvo otra oportunidad, que esto le permitió a él tomar conciencia de lo que él, como muchas damas y caballeros, viven negando el infierno, que sí existe el infierno y que una persona que muere en pecado va allí. El doctor Ralwin dijo: nadie que haya oído sus gritos y hubiese visto el gesto de terror en su cara de este paciente puede haber dudado por un solo segundo que este hombre, habla del paciente, el doctor Rawin, se encontraba en un lugar el cual este paciente llamaba infierno. Bien, nótese una cosa, que allí lo estamos exponiendo, comprobando que el infierno existe y que no es un cuento, ni es una mentira, ni es un juego. Les estoy hablando de quién vio y oyó y participó como médico en esta situación, y les estoy dando el nombre del libro y el autor del libro, que sin duda alguna el nombre del libro se llama Pasando las puertas de la muerte, por el doctor Maurice Rawin. ¿Correcto? Bien, ahora miremoslo nuevamente de la perspectiva bíblica. Tenemos que volver a la perspectiva bíblica, porque la idea es comparar, confrontar, por así decirlo. Yo prefiero más bien comparar la exposición humana con la bíblica, pero sin duda alguna prevalece lo bíblico. Pero como el ser humano es tan terco, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia en muchas ocasiones dice, la palabra de Dios: este pueblo es terco, porfiado, lleno de maldad en su corazón. Bien, la Biblia continuamente nos enseña de un lugar llamado infierno. Ya les había dado este dato, se los voy a volver a repetir. Hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que advierten del infierno. Más de 70 referencias con respecto al infierno fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, por Dios Santo. Ahí es donde yo llego a esta conclusión. Quiera Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que las personas que nos siguen a través de las redes sociales tomen conciencia de esto, que es que el infierno está ahí, abre sus fauces, ensancha su garganta y se abre apresuradamente para recibir a nobles, plebeyos, grandes y pequeños, nos lo dice la Biblia en el libro de Isaías. A continuación les voy a detallar las siguientes citas bíblicas, entre otras, donde nuestro Señor Jesucristo nos da una imagen escalofriante de la existencia del infierno, y así está escrito en Lucas 16, 22 al 28, donde nos narra la existencia de un hombre que bajó al infierno
La Biblia lo llama el rico y Lázaro. Allí ya nosotros hemos expuesto este tema varias veces. Lucas 16, versículo 22 al 28. Nuestro Señor Jesucristo nos da una imagen amplia y detallada, con lujo de detalles, de las cosas escalofriantes, aterradoras, que le pasa y o le puede pasar a ustedes, damas y caballeros, si están ausentes de la palabra de Dios, que le puede pasar a una persona en el infierno. Así está escrito. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en Mateo 13:42. Pero permítanme recordarles, volver a repasar que una persona cuando está en el infierno, esta persona es atormentado, esta persona tiene voz, grita, esta alma, que es lo mismo que la persona, esta persona reconoce a otras personas, a su familia, esta alma pide compasión, esta alma siente una sed terrible, esta alma sufre en un infierno de fuego, esta alma sufre por toda la familia que dejó en la tierra. Esta persona insiste en el arrepentimiento de la familia. En el infierno se pierde toda esperanza. Allá en el infierno todo está perdido. ¿Por qué seguir insistiendo, damas y caballeros, en querer ir a un lugar el cual la Biblia llama infierno? Permítame decirle a ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 13:42. Voy a leer a continuación muy rápidamente por el tiempo, no me lo permiten porque debo de dar conferencias de 15, 20 minutos máximo, es mucho tiempo, media hora. Entonces estoy abusando de este tiempo que se me está permitiendo, pero mi mayor intención de parte de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en la Biblia es hacerle tomar conciencia muy respetuosa y humildemente a ustedes, damas y caballeros, de lo que le pasa a una persona por no ser obediente a la palabra de Dios. Mateo 13:42 nos dice: y los echarán en el horno de fuego, y allá será el lloro y el rechinar de dientes. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 25:41: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Nuestro Señor nos dice en Apocalipsis 20:15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Permítame, respetado lector, hacerle la siguiente aclaración. Existe una falsa creencia de las personas en opinar sin ningún conocimiento bíblico, en opinar y dar las siguientes respuestas cuando yo hago las siguientes preguntas. Pregunto: ¿usted cree en el infierno? Las personas normalmente me responden: no, yo no creo en el infierno físico. Y pregunto: ¿y por qué no creen en el infierno físico? La respuesta que normalmente me dan las personas: ¿y quién ha bajado allá, pastor, para que vuelva y nos diga cómo es eso allá? Yo por eso no creo, pastor. Mi respuesta a estas personas, con el debido respeto que ellas se merecen, y para todos aquellos que piensan así, porque es que hay muchas personas que andan creyendo que porque, vuelvo y le repito, que porque son buenos amigos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos compañeros con sus compañeras, y etcétera, etcétera, esas personas viven diciendo que ellos no necesitan hacer la declaración de fe. Pastor, déjeme, yo lo pienso, porque yo no le hago mal a nadie. Y le pregunto yo a estas personas: bueno, interesante, qué fabuloso, tú no le haces mal a nadie. Fabuloso. ¿Me permites te hago una pregunta? Siempre acostumbro esto. ¿Usted ya fue bautizado en la presencia
del Espíritu Santo? Y la persona me responde, ah, sí, cuando estaba pequeñito me bautizaron allá, me echaron agua. Le dije, Señor, es que no le estoy preguntando eso, que si usted fue bautizado en la presencia del Espíritu Santo. Y esa persona me dice, ay, yo pastor, yo como eso no sé. Y las personas relajadas, ¿por qué? Porque no se han preocupado por saber cuáles son los requisitos que Dios demanda para que una persona vaya a ser reconciliado con Él a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que tenga el derecho de ir a gozar la vida eterna. Porque la mayor parte de la gente hacen y deshacen y creen que porque son buenos hijos van y le dan una palmadita así al papá o a la mamá, que eso es lo que hay que hacer, y entonces eso los convierte en buenos hijos. O una persona que se queda con la devuelta de alguien, eso no tiene nada de malo. Dios, como es amor, y todo mundo no, perdón, gran parte de la humanidad anda manipulando las cosas de Dios. En un resumen que hacía anterior en un resumen que hacía en la conferencia anterior de las conferencias pasadas, decía que es que ya la gente se pasó, ya cogieron a Dios y le dijeron, haga de para allá, que es lo que yo diga, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Pero mire, Señor, es que en la Biblia dice, no, pastor, a mí no me venga con esas religiosidades. Yo déjeme que yo soy como yo soy. Yo no le hago mal a nadie, y con la persona que lleva un año viviendo, o 20 años, o 15 años, anda cometiendo fornicación y otros adulterio. Ya no se han casado y no le hace mal a nadie, le está haciendo mal a la compañera y la compañera le está haciendo mal al compañero. Eso aplica para que vaya al infierno, pero eso no pasa nada. Ellos creen que eso no es con ellos, porque es que, pastor, yo vivo feliz con mi compañera. Déjeme le digo, pastor, cuénteme. Yo vivo hace 15 años con mi esposa, con mi mujer. Le digo, es que esa mujer no es suya, Señor. Usted lleva 15 años con ella y dentro de 10 o 20 años llega otro y se la lleva mañana. Porque es que no es suya. ¿Cómo se le ocurre? Y me dice, bueno, como sea, pastor, pero yo vivo bien así. Entonces, cuando una persona de esta le coloca a uno un muro, allí es terco. Es una persona terca. Y por esa terquedad se va al infierno. Porque cierra la vista, el oído y todo su entendimiento a que una persona, que hay muchos miles como yo, que quiere hablarle de Cristo Jesús y decirle que ya Cristo le perdonó, pero que debe hacer la declaración de fe. Bien, y yo le presento a estas personas la siguiente respuesta cuando ellos dicen que quién ha ido al infierno. Cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia nos dice que descendió al Hades. Actualmente allí es donde queda y siempre ha quedado el infierno. Escrito está en la Biblia cuando nos dice en Mateo 12:40, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, que es donde lo tenemos allí. En la otra conferencia a continuación voy a exponer profundamente lo que está en el pizarrón, pero continuemos con lo que yo le respondo a estas personas, ¿sí? Entonces, así como estuvo Jonás en el vientre de un pez gigante, así estará, decía la Biblia entonces, antes de morir nuestro Señor Jesucristo. Y ahora precisamente podemos decir que nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, ¿correcto? Que es donde queda el infierno, y en la parte superior, que fue donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, en el seno de Abraham, que es lo que la Biblia llama el paraíso, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Habrán unas conferencias posteriormente con respecto a eso. La Biblia es muy clara, nos da la ubicación exacta del infierno, y este está en el centro de la tierra. Muchas citas bíblicas nos lo enseñan. Entre ellos, insisto nuevamente en Lucas 16, versículos 19 al 31,
Allí es donde la Biblia, entre otras muchas citas bíblicas, nos dice lo que le pasa a una persona cuando muere en pecado. Va al infierno. Lo que esta persona siente, que fue lo que le acabé de repetir, y lo voy a repetir más explícitamente en la próxima conferencia. Y lo que le pasan a las personas, el lugar donde queda el infierno, desde luego. En Lucas 16, versículo 19 al 31, específicamente en el versículo 26, nos enseña que el infierno queda en el centro de la tierra. Bien, en la próxima conferencia, inmediatamente a continuación, voy a desarrollar el punto específico de donde queda la tierra, matemática, bíblica y científicamente. No siendo más a la presente, me permito invitarles para la próxima conferencia exactamente dónde está ubicado el infierno. Buenas noches y muchas gracias. Muy amable, que tengan un feliz descanso.